Bienvenidos una vez más a Preguntas que Transforman. ¿Cómo está mi amigo? ¿Cómo está mi amigo? Qué gusto poder verle. Amigo y hermano, y poder verle nuevamente. ¿No se aburre de verme? No, No, y está bien. ya me puse la camiseta. Sí, pues, yo tengo la polera. Sí. Ya. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes que están viendo este video. Hoy día es un día muy importante. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de un tema muy importante. Importantísimo. ¿Por qué es importante? Porque muchas veces el no perdonar no te deja avanzar. No te deja avanzar. No te deja ser sanado. Hoy día vamos a hablar qué es el perdón. Y vamos a empezar con la primera pregunta inmediatamente. Al tiro, ya, de lleno. Primera pregunta dice, ¿qué es el perdón según la Biblia? Según la Biblia, el perdón es liberar a una persona de un castigo o una sentencia. Cuando tú haces algo malo, cuando tú cometes una falta, la misma justicia humana te castiga, te pena, con cárcel, en algunos países con la muerte. Y nosotros cargamos una culpa en el sentido de que muchas veces ofendemos a Dios y le fallamos a Dios. Pero Dios está dispuesto a liberarnos de esa culpa, de esa sentencia y perdonarnos. Amén. Y también nos llama a hacer lo mismo con el que está al lado. El prójimo. Con el prójimo. Y como tú bien dices, si con rencor no se puede avanzar en la vida. Eso. Yo a veces he visto en los muros de acá de Santiago, sin perdón ni olvido. Difícilmente avanzar así. Y no estoy hablando de política ni nada, pero en un momento, para que se sane nuestro corazón, necesitamos perdonar. Y hay un llamado en la Biblia que es en Efesios capítulo 4, versículo 32, dice, sed benigno, perdonaos unos a otros, como Dios también nos perdonó. Es importante. Importantísimo. Yo sé que a lo mejor tú estás pensando en un familiar que te hirió, en una persona, no sé, del colegio, del trabajo, quizás de la iglesia. Y tu corazón no se abre a esto. Pero créeme que es imposible avanzar sin esto, sin el perdón. Y lo otro que muchas veces nosotros somos duros con las otras personas porque no nos vemos a nosotros mismos. Claro. Una persona comete un error y nosotros no lo perdonamos, pero si nos miráramos al espejo, nos daríamos cuenta que nosotros estamos llenos de defectos. Cometemos tanto error como la persona que no queremos perdonar. Así es. Importante. Vamos con la pregunta número 2. Dice, ¿por qué es importante perdonar? Aquí nos lleva a lo que estábamos hablando. A lo que estábamos hablando. ¿Por qué es importante? Porque te libera. En el capítulo anterior hablábamos de la libertad. Es imposible libertar a una persona o ser libre sin ese perdón. Yo he escuchado a muchos hermanos decir esta experiencia, que también fue la mía, que cuando llegaron a Cristo y le pidieron perdón a Dios por sus pecados, dicen, sentí como que se me fue una carga de encima. Sentí como que cargaba una mochila y después que recibí a Cristo y lo conocí, ya no está esa mochila. Y el que no perdona, o el que no ha sido perdonado, carga una mochila. Claro. Y no se puede vivir así, es una sobrecarga. Claro, y de cierta forma también es como un requisito. Un requisito. Que si tú no perdonas, no vas a ser perdonado. No vas a ser perdonado. Porque en Mateo capítulo 6, versículo 14 dice, si perdonáis, también vuestro Padre que está en los cielos te perdonará. Te perdonará. Es como que Dios dice, de la misma manera que yo te trato a ti, tú trata a los demás. ¿Cómo nos trata Dios? Dios nos perdona una y mil veces, y es más, aquí hay una cosa importante del perdón, olvidar. Porque Dios no es un Dios que te perdona y te dice, mira, te perdono, pero ya no va a ser lo mismo. Lo tengo guardado. Lo tengo guardado. Nuestra relación no va a ser la misma, claro, pero te perdono. Eso no es perdón. Perdón es que la relación entre esas dos personas es restaurada completamente. Amén. Al 100%. Eso es perdonar de verdad. Vamos con la pregunta número 3. Por favor, insisto. ¿Cómo perdonar de verdad cuando duele tanto? Wow. Este me gusta. ¿Por qué? Porque hay cosas que nos pueden ofender o que nos pueden dañar mucho. Y ahí solo el Espíritu Santo, de lo que hablamos en el capítulo anterior del Espíritu Santo, es la única persona que nos puede ayudar a soltar el perdón, ¿verdad? Y esta palabra perdón, mira, hay una
No es un hecho que sucedió en un juicio. Ahora lo recuerdo bien. Había un hombre que había asesinado a una persona. Y imagínate, les voy a poner un ejemplo, que maten a tu hijo o a tu hija. Y toda la gente que habló en el juicio dijo las peores cosas, ojalá que se muera, ojalá que le pase esto y lo otro. Y de pronto se levantó alguien que era una persona que tenía una relación estrecha con la persona que la había asesinado. Y él le dice, ¿sabes qué? Yo te perdono. Yo te perdono. Y empezó a hablarle distinto a todas las demás personas. Y eso empezó a sanar porque el hombre, a pesar de ser un asesino, se quebró. Y como que se rompió algo en el juicio. Se rompió algo en la sala. Y el perdón rompe cosas. El perdonar rompe cosas. Pero como tú bien decías, es imposible sin el Espíritu Santo. Sí. Porque hay cosas que son difíciles de perdonar. Yo sé que quizás tú estás viendo diciendo, pero ¿cómo voy a perdonar eso? Y claro, humanamente es imposible. Pero divinamente, con el Espíritu, sí se puede. Recuerdo las palabras de Jesús en la cruz. Lo estaban azotando, lo estaban crucificando. ¿Y él qué estaba haciendo? ¿Qué pasaría si a nosotros nos clavaran en una cruz y nos azotaran? Pero él estaba orando al Padre, diciendo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Justamente íbamos a leer ese capítulo. En Lucas capítulo 23, versículo 34 dice, sí. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y eso nosotros tenemos que aprender de Jesús. Podemos quizás no hoy en día ser azotados, ser escupidos como fue Jesús, pero si bien es cierto hay muchas ofensas, hay muchos problemas que nos rodean, pero tenemos que aprender a perdonar a través del Espíritu Santo. También vamos a la pregunta número 4. ¿Debo reconciliarme con quien perdono? Por supuesto. Por supuesto tiene que haber una restauración de esa relación. Como te decía hace un momento, ¿qué pasa si yo perdono pero ya no vuelve a hacer lo mismo? Y también restituir muchas veces, no solamente pedir perdón, sino que tiene que haber una restitución del daño que yo provoqué a la persona. No solamente decirle perdóname, sino que poder tener una relación con la persona de tal manera que se sane la herida en la persona. Se restaure esa herida que tú provocaste. Mira, hermano, es tan fácil ofender, es tan fácil herir. Tú dices una palabra y hieres a alguien. Es muy fácil dañar a una persona, pero qué difícil es perdonar, pedir perdón y restaurar eso. Restaurar esa relación. Es muy difícil. Es muy difícil, pero no imposible con el Espíritu Santo. No imposible, muy bien. Romanos capítulo 12, versículo 18 dice, si es posible, si es posible, estad en paz con todos los hombres. Claro, quizás te va a pasar esto. Hay personas que nunca van a tener paz contigo. Nunca, tú no les vas a caer bien nunca. Quizás la persona nunca te va a querer, nunca te va a amar. Pero dice la Biblia, dentro de lo posible, tú haz todo lo posible para tener paz con las personas. Todo lo que dependa de ti, hácelo. Pero ¿por qué dice ahí si fuere posible? ¿Por qué pone esa salvedad en la Biblia? Porque muchas veces no es posible. La persona no te va a querer, no le vas a agradar, pero que nunca ese rencor y ese veneno venga de ti. Eso. Si la otra persona no quiere perdonarte, si la otra persona no quiere acceder contigo, y tú hiciste tu parte, pediste perdón. Ya cumplí. Ya cumpliste tu parte de lo que tú tienes que hacer. Y tú quedas liberado. Se puede sentir libre. Amén. Porque usted hizo lo correcto. Lo correcto. Vamos a la pregunta número 5. Y dice, y esto es algo que la persona se puede preguntar a sí mismo. ¿Y si no puedo perdonarme a mí mismo? Importante. Hay muchas personas que quizás cometieron errores y se hacen esta pregunta. No, yo no me perdono, yo fui muy malo, fui muy atrevido. Hay personas que, conociendo a Cristo y estando en la iglesia, cargan con una culpa. Porque, mira, hermano, hay cosas que cuesta entender el amor y la bondad de Dios, porque uno quizás llegó al Evangelio y hizo cosas que eran muy malas, y a ti te cuesta creer que Dios verdaderamente te perdonó, y tú te imaginas a un Dios que te está mirando así con cierto rencor,
con cierta distancia. Incluso a veces cuando uno se acerca, te vienen a la mente cosas que Dios ya las perdonó de ti. Pero tú no te perdonas. Tú te acercas a Dios y te sientes culpable. Y te sientes mal delante de Dios. Resulta que Él ya te perdonó. Él ya lo hizo. Y de ahí el trabajo del Espíritu Santo que te dé testimonio es de sanar. De que te perdonó el Claro. Señor, de que recibiste el perdón divino. Al perdonar, el Espíritu Santo también empieza a trabajar, a comenzar a sanar el corazón, A sanar el corazón, las heridas. ¿Verdad? En Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. La única persona que puede perdonar por lo que hiciste, por lo que quizá un día cometiste el error de hacer, es Dios. Y Él es fiel. Y Él con amor te recibe para poder perdonar lo que un día hiciste. Y ahí hay una salvedad muy importante. Después, un poquito más adelante, ese mismo texto dice, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Amén. Y esa palabra limpiar en el griego significa que Dios desaparece el pecado. Lo desaparece. No queda nada de Él, ni en su mente, ni en su corazón, ni delante de nadie. Lo desaparece. Es como borrón y cuenta nueva. Como, hermano, quizás tú que estás escuchando, amigo, cargaste una deuda en Dicón, en Falabella, algo así, y cuando terminas de pagar, cuando te liberas de la deuda y tú ves tu informe económico, financiero y dice que no tienes deuda, qué alivio más grande. Claro. Qué alivio más grande. Dios te perdona y no se acuerda nunca más. Nunca más. Nunca más. Qué gran verdad hemos aprendido hoy día, que es el perdón, que no es una emoción, sino que es una decisión. Concreto, algo concreto. La decisión está en ti, de perdonar, también de recibir el perdón. Que muchas veces no somos el orgullo también de no querer recibir el perdón de la otra persona. Amén. Amén. Vamos a orar y que espero que esto te haya bendecido tu vida. Y nos queremos despedir con el último versículo que dice en Colosenses capítulo 3, versículo 13. Perdonaos unos a otros como Cristo nos perdonó. ¿Oremos? Amén, oremos. Señor, ayúdame a perdonar como tú me perdonaste. Sana mi herida y limpia mi corazón cada día de mi vida. Quiero vivir libre de rencor. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Amén. Te invitamos nuevamente a que te puedas suscribir. Aparte de estas preguntas que transforman, tenemos estudios bíblicos que lo estamos subiendo todos los martes, que eso te enseña mucho. Dale un like, comparte los estudios bíblicos. Estamos escasos de personas que están enseñando la palabra. Nuestro hermano que es maestro también de la Biblia está enseñando los días martes. Te invitamos a que puedas darle un like a los videos y compartirlo porque están muy interesantes, y también preguntas que transforman. Dios te bendiga en el nombre de Jesús, hermano Lenio. Nos vemos para la próxima. Nos vemos, y algo muy importante, mándanos tus preguntas. Eso. Mándanos tus preguntas, porque quizás nosotros estamos poniendo nuestras preguntas, nuestra inquietud, pero quizás tú tienes preguntas y quisiéramos poder responderlas por medio de la Escritura, por medio de la palabra. Escríbela ahí en el comentario. Correcto. Y puede salir en un video de esto, con tu nombre ahí. Ok. Bendiciones. Bendiciones.